Medicina nuclear, traída a ustedes por Lorena López y Annelies Giraldo. Cuando hablamos de medicina nuclear, debemos observar sus tres facetas: fármaco, diagnóstico, tratamiento. Comencemos por fármacos. Les presento el ciclotrón. El ciclotrón es un acelerador de partículas que permite crear el F-18. Protones son producidos en el centro del ciclotrón y son acelerados a 120 revoluciones. Estos impactan al objetivo, el cual contiene agua enriquecida de oxígeno 18. Cuando los protones impactan el agua, el oxígeno 18 se transforma en flúor 18, un isótopo nuevo. El flúor 18 es extraído de la máquina llamada ciclotrón. Es llevada al laboratorio para unirse a una molécula de azúcar y entonces la llamamos FDG, flúor dióxido de glucosa. FDG es el elemento de contraste más utilizado en el PET, conocido por sus siglas Positron Emission Tomography. Compuestos como el FDG deben ser utilizados para imágenes dentro de 10 horas, porque la mitad de los átomos inestables de F-18 regresan a ser oxígeno 18 en las primeras 2 horas. Esto se repite hasta que el compuesto vuelve a ser oxígeno 18. Esto quiere decir que el compuesto debe ser transportado y administrado dentro de esas 10 horas. Antes de ser enviado, se pone en un frasco, luego pasa por control de calidad y se transporta al hospital para ser administrado al paciente. El cáncer, al igual que cualquier célula inflamatoria, es hiperactiva. Significa que tiene mucha energía. Es avariciosa del azúcar, así que absorbe fácilmente el FDG. Luego, el paciente descansa permitiendo que el radiofármaco se acumule en las regiones afectadas. Cuando el paciente entra a la cámara de imágenes, cada positrón liberado por el radiofármaco viaja dentro del tejido del paciente, chocando con los electrones dentro de cada célula. La interacción entre los positrones, el radiofármaco y los electrones en las células producen dos rayos, que son emitidos en dos direcciones, al azar y opuestas. Las computadoras conectadas a la cámara calculan el punto exacto de origen del rayo emitido y producen una imagen metabólica de la lesión. El PET ha marcado un gran adelanto en el diagnóstico, no solo en oncología, sino en la neurología, el estudio de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. PET se utiliza tanto para la diagnosis y la evaluación. No es solamente PET, sino también SPECT, Single Photon Emission Tomography. Se ha usado por más de 50 años en oncología, cardiología, neurología y el diagnóstico de enfermedades infecciosas. El elemento que se inyecta al paciente es el número 43 de la tabla periódica, que se llama TC, que es lo que se utiliza como rastreador. Es el elemento más utilizado en la medicina diagnóstica hoy por hoy. Cuando llega la lesión, el TC comienza a emitir radiación. La cámara SPECT que rodea al paciente captura los fotones de la radiación, uno por uno. Por eso es llamado Single Photon Emission Tomography. El mismo principio utilizado para diagnóstico se puede utilizar para enviar medicamento al tumor, o sea, se puede duplicar para terapia. La idea es usar un radioisótopo produciendo electrones, las mismas partículas usadas en radioterapia externa. Estas partículas se quedan dentro del tumor, así liberando toda su energía para destruir el tejido enfermo. No es solo para producir la imagen. Esto se llama terapia radiometabólica. Terapia radiometabólica es una técnica innovadora que utiliza un vector capaz de traer radiación directa al tumor. Vectores típicos utilizados: peptides. Son cantidades pequeñas de aminoácidos con capacidad de entrar a las células. Están equipadas con chelator, un tipo de gancho capaz de agarrar átomo inestable
como lo es lutetium-177. Cuando se establece lutetium-177, tiene la propiedad de emitir dos tipos de radiación a la vez: un rayo gamma, que se utiliza para las imágenes SPECT, y una partícula beta, que es un electrón energético que viaja unos cuantos milímetros dentro del cuerpo, liberando energía. Eso es el agente mortal, usado para destruir el tumor. Al momento de inyectar la droga, ya está activa. La sangre transporta la droga a cualquier tumor que se encuentre en el cuerpo. Si los tumores expresan el receptor adecuado, atraen los péptidos como magnetos fuertes. Entonces, los péptidos pueden amarrarse a las células, ya estando dentro de las células de los tumores, liberando gamma y beta. La masa de tumor empieza a comprimirse hasta que todas las células mueren. Billones de estos eventos pequeños por segundo en unos par de días son suficientes para matar el tumor. Se puede monitorear la muerte del tumor con la cámara SPECT, usada después de cada ciclo de tratamiento. La muerte efectiva del tumor se ve por la reducción de las manchas. Esto es un ejemplo del tratamiento teradiagnóstico, el cual integra terapia y diagnóstico con una misma droga. Es la que diagnostica, crea imágenes de diagnóstico y también trata al paciente. Lamentablemente, pacientes con metástasis avanzada no se le puede aplicar este tratamiento. Se usa la quimioterapia, que desafortunadamente no solo destruye células cancerosas, sino células saludables. A diferencia de la radioterapia metabólica, que es enfocada al área de interés, más los pacientes no sufren los efectos secundarios como en la quimio. La medicina nuclear es el prototipo de medicina personalizada. Se ve en el momento del diagnóstico con SPECT. Es una ciencia exacta, sin efectos secundarios. La radioterapia metabólica y la teradiagnóstica es una forma segura y efectiva de tratar al paciente, dándoles una mejor calidad de vida.